Venga, pues si no os parece mal, vamos a comenzar, ¿vale? Que la tarde es entretenida porque tenemos a un invitado muy interesante. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar de SpenAI. Algunos ya me conocéis, soy Nacho Abad, impulsor de la red en la región de Madrid ahí. Sé que entre todos los espectadores hoy hay muchos amigos que nos siguen desde hace tiempo, pero para los que no, los que os conectáis hoy por primera vez, quería comentaros acerca de nuestra organización. SpenAI es una red nacional y asociación sin ánimo de lucro que lo que trata es de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas e interesados en inteligencia artificial, tanto en España como en el mundo hispanohablante. Actualmente, esta red está compuesta por 30 regiones y esto es posible gracias a City Leaders y más impulsores que desde diferentes regiones buscamos la democratización de la IA lanzando diferentes iniciativas como el webinar de hoy, también podcasts y formaciones, entre otras actividades que podéis consultar en Eventbrite o a través de las redes sociales. ¿Quién nos visita hoy? Hoy nos visita Manuel Marco Sánchez, ¿no? Para algunos los que no les conozcáis o queráis conocer un poco más de él, os contaré que Manuel es un profesional de la seguridad informática, experto en hacking ético, Linux, blockchain, inteligencia artificial, telecomunicaciones, VoIP, redes y bueno, pues un largo etcétera en programación, administrador de servidores, Asterix, etcétera. Además, también es especialista en desarrollo de blockchain, ICO, aplicaciones y módulos de seguridad informática, inteligencia artificial, bases de datos, así como de software de call center. Como podéis ver, es un amplio profesional, un súper profesional y hoy viene a hablarnos de su especialidad, ¿no? Va a ayudarnos a conocer los riesgos que tiene la inteligencia artificial de ser hackeada y cómo podemos protegernos. Y hablaremos de esa sinergia con lo que es la seguridad informática, ¿no? Es un placer tenerte aquí y te damos las gracias por acompañarnos, ¿no? Antes de dar la presentación, comentaros que queda poco digamos, finalizar este año, vamos a decir este año antes de las vacaciones, pero quería pues dar, digamos, este es el penúltimo de la temporada porque en julio y agosto vamos a hacer una parada digital para recargar pilas y volver en contenidos súper chulos, pero nos vamos a ir por todo lo alto y el próximo jueves 30 de junio tenemos programado un webinar muy especial con un tema que genera mucha curiosidad en la comunidad, ¿no? El arte cuántico y el metaverso cuántico, ¿eh? Y lo haremos de la mano de un gran experto como es Enrique Solano, Chief Visionary Officer de la empresa Kipo Quantum y acompañados de Asturias ahí, de nuestra compañera Patricia Cebes, que guiará y moderará dicha charla. Las entradas, como siempre, ya están disponibles en Eventbrite. Esperamos veros por allí. Además, aprovecho que no quiero dejar de recordar que en nuestro podcast lo que la IA, lo que hay que oír, tiene nuevos episodios, así que si os gusta, no lo perdáis. Está disponible en Spotify, aquí en YouTube y en otras principales plataformas, ¿no? Antes de continuar en la presentación de un poco de SpenAI, hay que agradecer también a los patrocinadores como es SAS y O'Reilly, que ofrecen a todos los asistentes, como ya bien sabéis, si lo recibís por correo electrónico, un mes de acceso gratuito a sus cursos online. Y también queremos dar las gracias al resto de patrocinadores, como Dataiku, Intelligence y nuestra media partner, Planeta Chatbot. Por último, comentaros que si os gustaría apoyar estos webinars, ya sea como empresa, patrocinadora, proponiendo una ponencia, abriendo una comunidad en vuestra región o apoyando esta de Madrid, podéis hacerlo escribiendo a info@spain-medioai.com y también a través de nuestra cuenta de Patreon. Ahí la tenéis. Desde aquí aprovechamos para dar las gracias y saludar a nuestros mecenas. Muchas gracias, amigos, por hacerlo todo posible. Y bueno, pues ya tenéis en pantalla. Ahora voy a poner a mi compañero Manuel, ¿vale? Que como os decía, pues bueno, al final él es el protagonista de nuestra charla de hoy. Ya sabéis que si queréis dejar vuestras preguntas y comentarios, lo tenéis en el chat, ¿vale? Y las compartiremos con Manuel en el momento que, digamos, consideremos que es adecuado o si mejor la dejamos para el final, ¿vale? Sin más, como os decía, esperamos volveros a ver en otros webinars y voy a presentar ya que Manuel nos cuente el tan interesante mundo
de la ciberseguridad y esa sinergia con la inteligencia artificial. Muchas gracias, Manuel, por venir y nada, todo tuyo. Bueno, muchas gracias sobre todo por ofrecerme esta charla. Bienvenido a todos, buenas tardes. Voy a intentar explicar un poco la sinergia que hay entre ciberseguridad e inteligencia artificial. Primeramente voy a presentarme, aunque ya me ha presentado el compañero. No voy a repetir los conocimientos que tengo porque ya lo ha dicho él muy bien y voy a profundizar en algo que me marcó las nuevas tecnologías, que fue la ciberseguridad. Vengo en el año 1991, participé, entre comillas, del lado hacking, al otro lado de la línea blanca, y participé como creador y conferenciante de la primera Undercon que hubo, una de las primeras Undercon que hubo en España y que llegó hasta el año 2004. Y de ahí hasta ahora, pues siempre estoy interesado en las nuevas tecnologías y en formarme en estos temas. Bueno, sigamos. ¿Cómo proteger nuestro entorno IA? Vale. Primero de todo, para montar un entorno de inteligencia artificial que sea seguro y sea estable y de seguridad y no tenga mayor complicación, yo siempre recomiendo montar 3 servidores. Uno donde vamos a tener nuestro modelo en producción, otro donde lo vamos a desarrollar y vamos a hacer las pruebas pertinentes, tanto a nivel de seguridad como de análisis de datos, y también importante por el tema de que todo el mundo sabe, tener otro de backup para tener siempre ante un ataque ser resiliente y poder levantar nuestro servicio inmediatamente. ¿Qué es importante también en el mundo de la IA que muchas veces no se cumple? Por ejemplo, en Europa estamos obligados a cumplir con la RGPD, la protección de datos personales. Pero, ¿qué problema tenemos? Que nosotros cogemos nuestra base de datos para hacer un análisis o para hacer probar un modelo y lo subimos a Amazon, lo subimos a Google Cloud, lo subimos a IBM. Pero claro, eh, muchas veces el mayor error no es subirlo ahí, sino que lo subimos con datos de carácter personal. Y la mayoría de veces lo estamos subiendo a servidores que por coste de procesadores y demás están fuera de Estados Unidos, con lo cual estamos incumpliendo la RGPD. Para evitar ese tipo de problemas, lo que debemos hacer es anonimarlo. Es decir, los datos que subamos que no tengan ningún dato de carácter personal que pueda referenciar a una persona en concreto. Con lo cual, os recomiendo siempre que tratéis con los datos, antes de subirlos, se anonimizan, porque mucha gente lo que hace es que lo sube y una vez que lo tiene subido, que ya ha incumplido la ley, entonces lo anonimiza en Amazon o en Google Cloud o lo demás. Luego, otra parte fundamental es que nuestra herramienta de trabajo, por la importancia de los datos que trabajamos y porque puede haber en algunos casos datos de carácter personal, tengamos como mínimo 3 sistemas de verificación. Se recomienda como mínimo 3. Uno que somos nosotros, que puede ser biométrico, algo que tenemos, que puede ser un SMS, un envío de un WhatsApp, un envío de un correo, y algo que conocemos, nuestra clave o una tarjeta de clave, forever, el que queramos, pero como mínimo 3. Vale, luego también una parte que más expone la seguridad de la inteligencia artificial y que toda la inteligencia artificial tiene normalmente es el API. El API, ¿qué problema tiene? El API
es donde nosotros volcamos nuestros datos para recibirlos o que nos da acceso también a una plataforma de análisis de datos. ¿Qué problema tiene el API y demás? Que si no lo tenemos seguro, si nos vulneran eso, van a robarnos nuestros modelos, nuestros datos o información. Es muy importante el tema del API porque comercialmente es usado en el 98% de las páginas actuales y cada vez es más atacada. Y no hablo de atacada solo a empresas pequeñas. Ahora os voy a poner ejemplos de empresas grandes que también han sufrido pérdida de datos. Esto del tema de la inseguridad de un API no viene de ahora mismo, viene del año 2017. Ya salió en el OSWAT, que es digamos, un listado de aplicaciones vulnerables. Pero todavía me voy más atrás del API. Es decir, hoy en día muchos trabajamos con bases de datos, SQL, y todavía nuestros programadores no corrigen el problema de la inyección de datos. Todos sabemos que si una base de datos SQL no tiene protegido el tema de inyección de datos, podemos concatenar una comilla y poner 1 igual a 1, con lo cual va a dar cierto y nos va a abrir la entrada a cualquier sitio o vamos a poder manipular o meterle a la sentencia SQL que se está ejecutando comando o extraer información. Seguidamente os muestro un listado de la cantidad de millones que ya en el 2018 le costó a las empresas la pérdida de información y de datos. Como veréis, incluye empresas como Google, Google Plus, Facebook, y creo que si soy empresario o vuestra empresa no le gustaría aparecer en este listado, donde le han robado datos, información y lo cual origina una pérdida de prestigio entre la sociedad y una pérdida de clientes. Como he dicho, muchas API han sido vulneradas y no solo de empresas pequeñas. Por ejemplo, VMware, que es una empresa de virtualización de escritorios y demás, ya junto con SolarWinds fue hackeado el API. YouTube también fue, también tenía un error que fue aprovechado, que nos permitía subir un vídeo con el ID de otro usuario, con lo cual nosotros podemos meterle un vídeo que no cumple los requisitos de Google, lo que te pueden banear por él, con contenido terrorista o ofensivo o lo que sea, subirlo a otro usuario, con lo cual provocar que le bloqueen la cuenta o que lo baneen. Otras empresas de las que fueron, por ejemplo, Amazon, AWS, tuvo 22 APIs bloqueadas de sus propias aplicaciones, ya no de clientes, sino 22 APIs de las que ellos tenían errores de seguridad y fueron atacadas. Shopify, una de las tiendas virtuales que más se utiliza hoy en día, también en el proceso de compra tenía un error en el API y nos permitía ver los clientes de todos los usuarios de la plataforma Shopify, de todas las tiendas. ¿Qué más problemas? ¿Qué más empresas? La empresa Tesla tenía un sistema de backup y también nos permitía entrar incluso a la API sin clave de autentificación. Luego también Prestige Software, que fue un software de un hotel que provocó que muchos datos de sus clientes fueran públicos y fueron publicados en un paste bin en internet. Mercedes-Benz tenía una aplicación que se conectaba desde el coche por el SIM y
permitía hacer chequeo y demás. Pero unos hackers se dieron cuenta que si manipulaban el número de ID y el número de registro, una vez que llamaban con ese SIM a la central, podían entrar y trastear todos los datos del API de la aplicación que gestionaba todas las actualizaciones de los coches, todos los datos de los coches, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también hubo otra que fue muy sonada porque Cisco es uno de los mayoristas de hardware en seguridad más importantes y también cometieron ese mismo error, tuvieron un error en su API REST que también permitía entrar sin claves de validación. Luego también una empresa de médicos de Estados Unidos, FinDoctor, también se le filtraron 1,41 millones de datos de estadounidenses. También, ahora que hablamos de datos médicos, quiero recordaros que por un fallo en una API, en Sanidad de Madrid se filtraron los datos del presidente del gobierno y del rey, y estaban públicos. Datos personales, no de su nombre ni nada, sino datos más como radiografía, expedientes médicos y demás. Luego también una aplicación que se utilizaba para gestión de terceros en la Unión Europea también filtró 8 millones de registros de usuarios. Todo el problema de todas estas filtraciones ya no es solo que te roban los datos, sino que normalmente todo acaba en internet público o si quieres recuperarlo, aparte de perder los clientes, vas a tener que pagar una millonada de dinero. Y incluso Apple, como veis, tuvo una filtración también en su API. Sigamos. ¿Cómo podemos segurizar un API? Pues lo más normal es utilizar la tecnología que nos provee hoy en día, el OAuth 2.0, que la utilizan todos los grandes proveedores de información como Facebook, Twitter, Microsoft, etcétera, Google y demás. ¿Cómo funciona esta tecnología y qué factores intervienen en ella? Pues muy sencillo. Estamos, por un lado, el usuario, por otro lado, la aplicación y por otro lado, el servidor que nos autentifica y el servidor que contiene la información o el recurso de la aplicación. ¿Cómo se interlaza esta información para ser segura? Pues de la siguiente manera. El flujo de trabajo del motor primero se solicita de la aplicación al usuario una autentificación, el usuario se autentifica, la aplicación le concede, lo da por bueno, esa información se manda a servidor de autentificación donde están las keys y las passwords de sincronismo de ese usuario. Si lo da por bueno, vuelve a la aplicación y ya nos permite acceso a los recursos que tenemos en Internet. Esta es una imagen de cómo suele pedirnos el OAuth la autorización para poder no utilizar usuario y contraseña, sino que ya tengamos permiso para entrar a esa aplicación con la autorización previa de la otra aplicación. Esto se puede programar en PHP normal, que aquí os junto el código, por luego los que queréis la presentación lo tenéis. Y también se puede programar en Laravel, que también os pongo el código para que también podáis tener el código. También hay un montón de aplicaciones en Google para varios lenguajes, para que todo lo SDK, para que podamos programarlo en nuestros propios desarrollos, y está para todos los lenguajes normalmente.
¿Dónde se la ciberseguridad? ¿Para qué utiliza la inteligencia artificial? Pues, por ejemplo, para los sistemas de detección de intrusos, los IDS. En ellos se utilizan bastantes técnicas de inteligencia artificial para agilizar los patrones y demás. ¿Qué técnicas utiliza? Pues normalmente máquinas de vectores de soporte, redes neuronales, regresión multivariada. Y luego, ¿qué se ha visto qué bondades nos dan unas cosas y nos dan otras? Pues, por ejemplo, que la LGPS superó más en términos de detección precisa, porque también hay unas técnicas de inteligencia artificial que son más rápidas que otras. Entonces, este aparato utiliza unas para cuando va en función del tiempo, otras para cuando quieren la categorización es más importante que el tiempo, utilizan otras y así. Vale. ¿Qué más se utiliza hoy en día en seguridad de inteligencia artificial? Pues se utilizan los sistemas de predicción y prevención de ciberataques, el machine learning aplicado a la seguridad para detectar comportamiento si es normal o no normal, la seguridad dinámica, que es algo que se está moviendo hoy en día, también para detectar procedimientos que utilizan malware, también para proteger los dispositivos IoT, de Internet de las cosas, pero que hoy en día todavía, hoy por hoy, carecen mucho de seguridad por el tema de costes y no tienen implantados medidas de seguridad, aunque pues, con inteligencia artificial, después de ese dispositivo se intenta proteger, pero el dispositivo en sí no tiene seguridad por el tema de que desarrollarle esquemas de seguridad dentro del propio dispositivo, los costes se disparan. Luego también para la automatización de procesos de búsqueda, de patrones, en log y demás. Y también, porque también se utiliza para interpretar cuando hay millones de mensajes, puede estar mensajes fraudulentos o acoso, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también se está empezando a utilizar en los sistemas bancarios para detectar las transacciones e intentar evitar en lo posible el ataque del CEO y que operaciones con criptomonedas y demás también se hagan fraudulentemente. Bueno, entonces, ¿qué uso también le damos al machine learning en inteligencia artificial? Por ejemplo, os voy a mostrar una aplicación que se utilizó en su día para detectar páginas web o URL peligrosas, dañinas o ofensivas y peligrosas para la gente. Entonces, con esto se conseguir casi 400.000 URL, detectar que estaban poniendo en riesgo la seguridad de la gente, que filtraban datos, que repartían malware, que tenían malware, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hizo? Pues lo primero que hicieron fue crear una regresión logística, porque era una forma rápida de tokenizar la URL, y aquí tenéis el código de cómo lo hicieron. Y después lo que hicieron fue crear una lista. Una vez tokenizado todas esas URL, crearon una lista y le aportaron valores en función, lo puntuaron o le dieron un peso en valor de
el daño que podían producir. Y en función de eso, aplicaron, aplicaron aplicaron el modelo y obtuvieron una precisión del 98% de las que detectaron que verdaderamente eran positivos reales, no falsos positivos. Luego, para los que tengáis los que queréis la presentación, aquí tenéis todo cómo se hizo e incluso el código fuente completo por si lo queréis probar. Vale. Ahora, ¿cómo podemos atacar a, a un modelo de inteligencia artificial? ¿Es posible hacerlo? Por desgracia, sí. Con el ataque adversario, que ya es conocido, nos permite atacar un modelo, por ejemplo, con una, con una simple cambio de metiendo un pequeño ruido en una imagen que en vez de detectar un objeto detecte otro. Mira, aquí os pongo ejemplos de ataque adversario a una red neuronal, ¿vale? Por ejemplo, en el coche inteligente, cogemos una señal de stop y como veis, mediante unas pequeñas pegatinas que se le ponen, convertimos la señal de stop y lo que detecta el coche inteligente es una señal de límite de 45. En vez de frenar, lo único que entiende es que tiene que limitar su velocidad a 45 km/h. Y solo metiendo una pequeña cantidad de ruido. Ahora os voy a enseñar el código fuente de un notebook hecho en Python con cola para poder, que también tendréis el código, para poder, para que veáis que se puede hacer este tipo de ataque. Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de que empiece con el código fuente? Bueno, pues continúo. Aquí os dejo también las fuentes de donde he preparado, donde he cogido información para hacer esta presentación, por si las queréis visitar, incluso más fuentes, incluso del Ministerio de Defensa, cómo utiliza la inteligencia artificial para su desarrollo, Navantia, para sistemas de tiro y demás. Bien, pues ahora vamos a ponernos con el código fuente. Un segundito, que dejo de compartir la presentación y comparto pantalla. Un momentillo. Vale. Vale. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en Google Colab de cómo envenenar una red, ¿vale? Cómo envenenar un modelo de inteligencia artificial.
Vale. Instalamos las librerías que utilizamos normalmente. Trabaja con Python de la inteligencia artificial. Cargamos una aplicación, una librería de inteligencia artificial para trabajar con imágenes y objetos de 2D y demás. Importamos la... Manuel, ¿estás compartiendo pantalla? Sí, No lo vemos. vale, un momentillo. A ver. Tienes aquí la opción en compartir. Luego de Compartir. abajo. Ahora sí. Ahora sí, vale. Un momentillo. Y ahora. Aquí. Vale. ¿Ahora lo veis? Vale. Ahora sí. Entonces, como he dicho, un collab en Python normal y corriente. Importante para utilizar las funciones de TensorFlow. Una vez que tenemos toda nuestra librería de trabajo, lo que hacemos es cargar los datos de un modelo. Una vez que los tenemos cargados, entrenamos el modelo. Y una vez que lo tenemos entrenado, a ver, vamos a hacer ejemplos adversarios, ¿vale? Espérate, a ver, ¿por qué no me he cogido? A volver a cargarlo. Voy a hacerlo desde el principio, porque no he cargado bien seguramente. Y lo vamos a ir haciendo. Carga bien. Cargamos Keras. Librería de TensorFlow. Cargamos datos. Entrenamos el modelo. Vale. Comprobamos que nuestros datos están a las 97. Vale. Ejemplos de adversario. Vamos a hacer un ataque. Por ejemplo, adversario, que meterle ruido, generamos un ataque no dirigido.
Ahora vamos a coger un 8. A ver. Un 8. Por la categoría. Y lo que vamos a hacer es importar un 8, meterle ruido y veréis lo que nos detecta el sistema. Nosotros le hemos metido un 8, como veis, el ataque adversario le ha metido ruido al 8 y realmente lo que detecta es un 3. También podemos hacerlo por envenenamiento. Vamos a saltar este paso. ¿Dónde no es? Podemos entrenar el modelo con el envenenamiento. Y ahora si os dais cuenta, ha envenenado el 23% de los de las objetos e imágenes que tiene ese modelo. Esto básicamente sería más o menos para que veáis que es una realidad que se puede hacer, que incluso os pasaré, quien tenga la presentación tendrá el código para poder hacerlo y hacerlo. Además de estos ataques, hay más tipos de ataque, más tipos de ataque adversario. Hay 5 modelos de tipo de ataque adversario. No sé si te pregunta. Si no es así, pues muchas gracias a todos y quedo a la espera de vuestras preguntas o dudas que tengáis. Lo primero, gracias a ti, Manuel. Sí que es verdad que es un tema bastante, aparte de interesante, es complejo, ¿no? Porque, bueno, ahí tienes que tener muchos conocimientos de programación y de tema de seguridad y, sobre todo, bueno, un concepto de la ética que ahora en la Unión Europea se está estableciendo unas reglas que ayuden a un poco a establecer cuáles son esas mismas reglas, ¿no? de planteamiento. Y ahí se están trabajando entre asociaciones, administración pública y las empresas privadas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mundo todavía no determinado y, bueno, pues ya se están empezando a poner los mimbres para poder identificar pues las restricciones que tiene que haber, ¿no?
Nada, los compañeros que nos están escuchando, si queréis lanzar alguna pregunta, ahora es el momento. Yo creo que ahora es cuando yo creo que se puede hacer también más interesante la conversación. Y bueno, pues vamos a ver si hay una pregunta. Manuel, te la leo si quieres. ¿No se Sí. puede simplemente reentrenar estos modelos con ejemplos adversariales etiquetados con el veredicto correcto? Gracias, Edir. Bueno, para tú puedes entrenarlo, claro, si el tema es que si tú puedes, me explico, ¿qué hace realmente el ataque adversario? Lo que hace es que le mete un 0,01% de ruido para que no sea el mismo valor y detecte otra cosa. Si tú lo entrenas con eso, efectivamente, si tú le metes una imagen variada y lo va a dar como correcto, aunque el dibujo sea un coche y te detecte un plátano, por ejemplo. Manuel, no sé si la ha podido Edir oír porque se ha entrecortado. Si lo puedes repetir la respuesta. Vale, me explico. El tema cuando tú metes una imagen con ruido, lo que fuerza es con, esa, con ese ruido detecte otras cosas. Entonces, si tú haces un entrenamiento, va a seguir detectando lo mismo. La única manera que hoy por hoy hemos visto en algunos casos cuando son niñas es que por el tamaño de la imagen se puede saber si ha sido manipulada. Porque normalmente las imágenes yo que sé, de 200 por 200, si tiene todas 30K y te encuentras una imagen que cuando la subes al modelo es 45, pues ya suena un poco raro. Y sí es verdad que cuando tú le metes ruido, el tamaño en algún tipo de imagen, si sube de tamaño, lo pueden detectar. Sería una manera de detectar que te están intentando meter algo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que de todas formas os compartiremos la presentación con permiso de Manuel, ¿vale? Sí. Para que tengáis un poco los detalles y sobre todo pues esos links que yo creo que es donde podéis recabar más información y, para que podáis investigar. Y agradeceros haber pasado la tarde con nosotros. Ya sabéis, el jueves que viene volvemos a tener otra charla de el metaverso cuántico y demás. Y nada, pasad buena tarde, buen fin de semana, los que ya se acerca. Y nada, nos vemos. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por vuestra presencia.